Hola, soy Ulises y esto es Ponte, sección dedicada para hombres en Resiliente Colectivo. El día de hoy quisiera hablar del lenguaje inclusivo. Este tema suele ser bastante polémico por ahí por muchas razones y debo confesarte que al principio yo me resistía mucho a usarlo. Al principio, francamente, me pareció una verdadera hipocresía política, eh, porque al menos en este país, en México, hubo un presidente que usaba mucho expresiones, no, porque no era el lenguaje inclusivo tal cual, pero usaba expresiones como refiriéndose a mexicanos y mexicanas, ¿no? Chiquillos y chiquillas, ¿no? Entonces, francamente, el señor me resultaba repulsivo y su uso del lenguaje también me resultaba repulsivo porque para mí era un acto más de hipocresía política. Es decir, mientras que él hablaba de esa manera inclusiva o incluyente, pues sus políticas gubernamentales e incluso muchas de sus declaraciones pues no lo eran. Entonces para mí resultaba ser algo hipócrita, ¿no? Hablar de lenguaje en lenguaje inclusivo. Después, cuando fue pasando el tiempo y me di cuenta del argumento más pesado y creo que para mí el más importante que me hizo querer cambiar mi forma de hablar, y fue precisamente el hecho de que las mujeres, muchas de las mujeres con las que convivo, lo estaban usando, ¿no? Lo empezaron a usar. Y dije, oh por Dios. Entonces, seguramente lo que pensé fue, es importante para ellas. Y si es importante para ellas, entonces creo que sería algo bueno empezar a cuestionarme o a replantearme mi forma de hablar. Pero ahí no acaba la cosa. Yo todavía tenía como el asunto de ser muy respetuoso de las reglas del lenguaje. Hasta que descubrí una cosa que me cambió la vida. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que argumentaba, ¿no? Y solía dejar que mis expresiones fueran de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, ¿no? La RAE, la llamada RAE. Pero justamente una vez descubrí el oscuro secreto y el oscuro pasado de la RAE. Chan, chan. ¿Tú sabes qué significa RAE? O sea, Real Academia de la Lengua. Bueno, mucha gente sí lo sabe, ¿no? Pero más que nada, la gente conocemos más su función, que es un poco como una institución, ¿no? Que además es de España, que pone ciertas reglas de la utilización de la lengua española. Pero, ¿alguna vez te has cuestionado por qué se llama real? No porque sea verdadera. Real viene de realeza, es decir, es una institución que se instituyó desde los regímenes de las monarquías españolas. Para darte un poco de contexto, resulta que cuando España se hizo España, es decir, cuando el reino de Castilla tomó todos los otros reinos y tomó el control de esa región de la península ibérica que hoy llamamos España, bueno, el reino de Castilla estaba gobernado precisamente por los reyes católicos, Isabel y Fernando en ese momento, ¿no? Y precisamente ellos, un poco para extender su dominio o para asegurarse de tener un verdadero dominio de todas esas provincias, de todos esos pueblos, porque eran un montón. Esa península, la península ibérica, tiene una diversidad cultural que aún hoy en día sigue siendo muy importante. Bueno, pues estos reyes católicos dijeron, ¿por qué tanta diversidad? No,
No, no, no, no, no. Vamos a hacer que todo el mundo tenga la misma religión y el mismo idioma. ¡Pam! Entonces, finalmente toda la conquista o todo el dominio de ese territorio se hizo principalmente por dos medios. Uno, la religión, y dos, el lenguaje. Para cada una de estos aspectos de la vida, decidieron imponer dos especies de policías. Nada amables, por cierto. En el caso de la religión fue la Santa Inquisición. Es decir, la Santa Inquisición se encargaba de vigilar que todo mundo profesara la fe católica. O si no, hay tabla, como decían por ahí. Pero el lenguaje también tenía su propia policía. Y esto fue la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, en un principio, la Real Academia de la Lengua Española, más que una academia, era una institución dedicada a la represión o a vigilar que la gente usara el idioma español. De por sí, si tú estudias un poquito de geografía y de historia de la península ibérica, pues verás que los catalanes, los vascos, ¿no? Los andaluces, casi todos tienen sus propias lenguas, sus propios lenguajes, sus propios sistemas de comunicación. Pero, pues precisamente esto fue muy reprimido a lo largo de muchos años. Por eso existe la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, de entrada, esta institución, pues ya sabemos un poco de la historia. Actualmente, pues no tiene ninguna, ¿cómo decirlo? Pues no tiene ningún poder judicial o político para juzgar a nadie que use mal el español. En realidad, el español es de las pocas lenguas que tienen esa institución pesada que supuestamente regula el idioma. Pero entonces cuando descubrí esto dije, o sea que la RAE no es como no es como la Constitución. No, a nadie le va a pasar nada, y de verdad a nadie le va a pasar nada si rompe las reglas de la RAE. Todos las rompemos. Y es que el lenguaje es una cosa viva que depende de su uso, no depende de que alguien te diga cómo hablarlo. De hecho, muchas palabras, por ejemplo, murciélago, es una palabra cuyo uso está aceptado, su mal uso, porque originalmente era murciégalo, ¿sí? Antes era murciégalo, lo que pasa es que uno se trababa y terminó siendo murciélago. En fin. Finalmente, entonces, este argumento me convenció todavía más de que, pues, finalmente el lenguaje inclusivo está bien. ¿Por qué? O al menos me parece importante usarlo. Número uno, por precisamente el uso y lo importante que es para muchas mujeres que existen en mi vida. Y dos, porque pues finalmente no hay institución que me pueda decir que eso está mal. ¿Tú qué piensas del lenguaje inclusivo? ¿Tú lo usarías? ¿Lo usas? ¿Has intentado usarlo? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Crees que ayude a la inclusión realmente? De mi parte, creo que sí ayuda, porque también el lenguaje es una forma de pensar. Y si nosotros cambiamos o de alguna manera ajustamos detallitos, aunque sea un detalle mínimo, pero pero estos detalles de ajustes en nuestra forma de hablar también se reflejan en nuestra forma de pensar. Muchas gracias por ver este video. Espero tus comentarios, tus preguntas, tus aclaraciones, tus dudas, tus likes. Comparte, sigue pendiente de todo el contenido de la semana de Resiliente Colectivo. Un abrazo. Chao.